capítulo 10 que ya hemos leído. Ya no lo vamos a leer, ya lo leímos, pero sí lo vamos a analizar juntos acerca de algo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Pueden sentarse. Y en esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca de una pregunta interesante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo creo que muchas veces podemos pensar acerca de este tipo de preguntas. ¿Quién es mi prójimo? Es un primo hermano mío. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué es un prójimo? Vamos a verlo hoy. Vamos a verlo hoy. También el tema podría llamarse amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios y tener compasión por la gente. Hace algunos años atrás, allá en la iglesia bautista en Gainesville, Georgia, estudiamos un libro que me pareció interesante. Un libro que me gustó bastante. Y este libro se llamaba Una vida con propósito. Déjeme leerle una parte de este libro del pastor Rick Warren. Y esta parte que quiero leer dice así: no se trata de ti. Dame bien esto, no se trata de ti. El propósito de la vida, de una vida, es mayor que tu propia realización personal, tu tranquilidad o aún incluso tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o incluso tus sueños y ambiciones más grandes. Si quieres saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Debes empezar con Dios. Naciste para su propósito, o sea, para el propósito de Dios. Y para la vida de Él. O sea, tú naciste para su propósito en este planeta, en esta tierra. ¿Por qué esta iglesia fue puesta en Jefferson? ¿Por qué Dios puso en el corazón de mi esposa y mío salir de la primera iglesia bautista de Gainesville, donde teníamos una vida tranquila, económicamente abundante, donde la mayoría de los pastores de Jefferson, hispanos, envidiarían el salario que yo tengo o que yo tenía? ¿Por qué Dios me trajo a Jefferson? ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo al moverme a este lugar? Debemos empezar con Dios. Ya les dije, nacimos para su propósito, y aparte de haber nacido para su propósito, también tenemos que entender que la búsqueda del propósito en la vida ha desconcertado a la gente durante miles de años. Esto se debe a que por lo general comienzan en el punto de partida equivocado. ¿Y cuál es este punto de partida equivocado? Empezamos con nosotros mismos. Empezamos pensando en nosotros mismos. Hacemos preguntas egocéntricas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Mis ambiciones? ¿Cuáles son mis metas para el futuro? Pero centrándonos en nuestra vida, nunca vamos a revelar el verdadero propósito de nuestra vida. El propósito principal de nuestra vida, hermanos, no es complacernos a nosotros mismos. El propósito por el cual Dios nos puso en este planeta y en este lugar específico
no es para nuestra vida, no es para nuestro gozo, no es para nuestra felicidad, no es para que alcancemos una gran carrera. Todo eso va dentro de tu vida, dentro de las cosas que tienes que alcanzar y conseguir. Pero hoy vamos a ver cuál es el verdadero propósito de tu vida. En el mismo libro hay algunas preguntas, una gran pregunta. Entonces es esta: ¿qué demonios estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Qué es la razón por la que vivo en Jefferson? ¿Qué es la razón por la que vivo en Athens? ¿Qué es la razón por la que vivo en Commerce? ¿Cuál es la razón por la que soy parte de la primera iglesia bautista de Jefferson y todos juntos somos parte de la First Baptist Church de Jefferson? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito como individuos? Si nuestro propósito y visión como iglesias, hermanos, fuera simplemente que este lugar se llene este lado de acá que ya está esperando llenarse pronto, quedaríamos cortos. Nuestra misión y nuestro propósito como iglesia va mucho más allá. Primero que nada, antes que llenar este lugar, es crecer el reino de Dios. Y no específicamente llenar este lugar, es crecer el reino de Dios. El crecimiento del reino de Dios es ganar almas. Es alcanzar a la gente que no ha conocido y no conoce a Cristo como Señor y Salvador principal de sus vidas. Existimos para llegar a la gente con el amor de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Evangelismo. Evangelismo. Evangelismo se llama eso precisamente. Existimos para alcanzar a la gente con el amor de Dios. Existimos para conectarlos en relaciones amorosas con otros cristianos. Se llama comunión. Se llama comunión. Existimos para ayudarles a crecer en su fe a través de la palabra de Dios. Se llama discipulado. Se llama escuela dominical. Existimos para desafiarlos a descubrir sus dones espirituales que Dios les ha dado. Se llama ministerio. Existimos para glorificar a Dios con nuestras vidas. Se llama adoración. Son los 5 puntos por los cuales nosotros existimos como iglesia. Evangelismo, alcanzar a la gente para Cristo. Comunión o compañerismo, como usted le quiera llamar, para relacionarnos unos a otros. Debido a este mensaje, el lema de la iglesia lo cambié. Ahora se llama así: es todo acerca del compañerismo con Dios, unos con otros y con la gente. Eso es por lo que una iglesia debe existir. Tener compañerismo con Dios, tener compañerismo entre nosotros y buscar tener compañerismo con la gente que no conoce a Cristo como Señor y Salvador personal, para alcanzarlos para el crecimiento del reino de nuestro Dios. Amén. Existimos para entrenar, para enseñar. Existimos para encontrar los dones que cada uno de nosotros Dios nos ha dado. Levante la mano el que no tenga el Espíritu Santo. Si usted ya creyó en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Si no ha creído en Cristo, usted no tiene el Espíritu Santo. Levante la mano el que ya sabe cuál es su don espiritual. ¿Y los demás? Pues no tienen. ¿Todos los no? Discúlpeme y guardemos reverencia. Todos tenemos por lo menos un don, ¿sabes de eso? Todos tenemos por lo menos un don. ¿Sabe qué pasa? No se involucra en la iglesia.
no se involucra en el trabajo de la iglesia, no busca hacer cosas en la iglesia, mientras usted se conforme, que eso es bueno, ¿ok? Con venir cada domingo, pero no tratar de involucrarse en la iglesia, usted está perdiendo una parte muy grande. ¿Qué te gusta hacer en la vida? ¿Te gusta enseñar? Habla con los maestros y dile, hermano o hermana, ¿me permite estar en su clase para aprender cómo usted enseña? ¿Te gusta administrar? ¿Te encantan los números? Bueno, hable con los hermanos que cuentan la ofrenda. Hermano, ¿me deja un día contar la ofrenda? Hermana María, ¿me enseña cómo lleva usted los números de la iglesia? ¿Qué te gusta hacer, hermano? ¿Qué te gusta hacer? Por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo para tener otro desayuno, para pensar cuando hacemos otra película para tratar de alcanzar a la gente. Ya no lo vamos a hacer en el frío, ya Raúl dice que lo vamos a hacer ahí en la Casa Amarilla. Recuerde que es famosa por eso. ¿Cuándo? ¿El próximo sábado? Ok. ¿Dentro de 2 sábados? Sábado. ¿O dentro de 3 sábados? ¿Cuándo nos reunimos? Próximo sábado. Para tener juntos una cena, un desayuno, para hablar, para platicar, de planear cosas, para alcanzar a la gente para el evangelismo. ¿Cuántos van a venir? El día que planeemos hacerlo, ¿cuántos van a venir? Los jóvenes son bienvenidos. Por ahí alguien me dejó a sus jóvenes allá en casa porque no era para adultos nada más. No, no, no. Todo mundo en esta iglesia tiene un papel importante. Sea niño, sea joven. Vea a Vicky y a Michelle. Niñas de 10 o 11 años. Sirviendo a Dios. Y ya están haciendo un buen trabajo las dos. Amén. Todos tenemos algo que Dios quiere que usted y yo hagamos. ¿Por qué soy parte de la iglesia de Jefferson? Pregúntese. ¿Por qué Dios quiere que yo siga dentro de la iglesia de Jefferson? Pregúntese. Vamos a la parábola del buen samaritano. Si hay una parábola que nos enseña, mis amados hermanos, cómo pensar en la gente, cómo pensar en los demás, es esta bellísima parábola. Es súper bella, me parece maravillosa esta parábola, sobre todo por el momento en que Jesús usó esta parábola. Sobre todo por esa ocasión precisa en que Jesús tomó la parábola del buen samaritano para enseñarle a alguien que simplemente había venido con la intención de hacerle caer en una trampa. Y cómo esa persona que le venía a poner una trampa a Jesús cayó en su propia trampa. Eso es lo hermoso de esta parábola. Como ya leímos, hermanos, en los versos 25 al 28, encontramos a un hombre, un intérprete de la ley. Algunas traducciones ponen abogado, otras traducciones ponen un maestro de la ley. Bueno, esta persona era alguien que los mismos sacerdotes a veces usaban para ayudarles en los servicios, porque conocían tanto, pero tanto la ley, que lo podían usar para que pudieran enseñar a otros el significado de la ley. Este hombre vino a Jesús, como usted puede ver ahí, con un propósito: tentar a Jesús. Y para tentar a Jesús le hizo una pregunta interesante.
¿Qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Si no conociéramos el trasfondo que dice que vino a Jesús para tentarle, pensaríamos que era una pregunta muy especial, una pregunta muy importante para esa persona. Ahora, ¿qué esperaría este hombre que Jesús le contestara? ¿Qué esperaría este personaje que Jesús le contestara? Posiblemente le diría que me adores. Posiblemente no sé qué diría. Pero Jesús, en vez de contestarle darle una respuesta, le contestó con una pregunta. ¿Cómo sabes? ¿Qué dice la ley? ¿Qué encuentras que dice la ley? ¿Verdad? Venía Jesús, venía una pregunta sobre el reino de Dios y Jesús le habló acerca de los mandamientos. Y este hombre usó dos, los más importantes, que el mismo Jesús dijo que estos eran los dos mandamientos más importantes con los que se cubría toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le contestó: bien has dicho. Has contestado perfectamente bien. Así que, ¿quieres saber cómo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedes ganar la vida eterna? Ve y haz lo mismo. Haz eso. Y aquel hombre se vio de repente acorralado. Y dice la misma Biblia que para tratar, dice la Biblia que para tratar de justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Que es el título del mensaje. ¿Quién es mi prójimo? Buscando la manera de disculparse, como diciendo: bueno, mi prójimo es aquel que me ama mucho. Mi prójimo es el hermano Pedro. Mi prójimo es Rubén. Yo podría decir, cuando yo trabajaba en Pepsi Cola, mi prójimo es el don Pancho, porque me compra muchas cajas de Pepsi Cola cada vez que voy a su puesto. Así que yo le llevo siempre regalos, le llevo charolas, le llevo jarras, vasos de Pepsi Cola, porque ese es mi prójimo. Entonces Jesús, para contestarle a este hombre, contó una parábola que podría ser algo que había sucedido recientemente. Quiero que sepan, hermanos, que este camino en donde nos encontramos a este hombre, cuando Jesús empieza a hablar acerca de esta parábola, nos va a decir algunas cosas interesantes sobre el lugar. Sobre el lugar donde se ama. Así que, mis amados hermanos, amar a Dios, rendirle culto, es amar a la gente, teniendo compañerismo y haciendo ministerio con ellos. Amar a Dios es amar a la gente y tener compañerismo y ministerio para alcanzar a la gente. Esto que vemos aquí es parte de los 10 mandamientos, que usted los puede encontrar allá en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Jesús dijo allá en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es obedecerle. Así que los 10 mandamientos es cómo amar a Dios y al pueblo. Cómo amar a Dios y a nuestro vecino. Los 10 mandamientos hablan de cómo amar a Dios y a nuestro enemigo. Los 10 mandamientos nos hablan cómo amar a Dios y a ese hermano o hermana o primo o pariente que me ofendió. Qué duro, ¿verdad?
habla de amar a Dios y amar a la gente. ¿Cómo amar a ese papá que es malo? ¿Cómo amar a ese esposo o a esa esposa que son malos, que me hacen sufrir? Amar a Dios y amar a la gente. Así que, ¿cómo amar a Dios y amar al pueblo? No pueden ir separados. Tienen que ir juntos. Totalmente juntos toda la vida. No pueden estar separados. Mire, si usted ama a Dios, no amará ídolos, no amará imágenes, no amará muñecos de barro hechos por mano de hombre. Si usted ama a Dios, no hará aquella cosa que ofenda a Dios, sino todo lo contrario, buscará hacer lo que le agrada a Dios. Si usted ama a sus semejantes, no robará, no cometerá adulterio, no cometerá fornicación. Por eso es que en estos dos mandamientos se componen todos los mandamientos. Porque uno es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el otro es amar a la gente. Amar a la gente no le lleva a hablar de la gente, haga lo que haga. Somos muy buenos para criticones. El criticón no ama a la gente. El lengua suelta no ama a la gente. El que roba no ama a la gente. El que ofende no ama a la gente. El que acusa injustamente a alguien no ama a la gente. Amar a la gente es procurar lo mejor para las personas. Eso es amar a la gente y amar a Dios. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Evangelismo. Evangelismo. Usted no tiene que tener el don de evangelismo para evangelizar a la gente. Usted tiene delante de Dios la responsabilidad y el privilegio de compartir el evangelio con cada persona con la que usted se encuentre. No es buscar a quién, es ver quién te pone Dios delante de ti para que le hablas y le compartes el evangelio. Gran diferencia, ¿no? Es esa persona que Dios pone enfrente de ti para que le hables el evangelio. Por tanto, ir y hacer discípulos. Dios quiere que lleguemos a la gente con su amor. Dios quiere que le mostremos a la gente el gran amor de Jesús que mostró por todos nosotros estando en la cruz del Calvario con los brazos abiertos, dándonos la bienvenida a todos aquellos que por la fe nos acerquemos a Él y le hagamos el Señor y Salvador personal de nuestra vida. Quiere que crezcamos en nuestra fe. Quiere que crezcamos en nuestra fe, que conozcamos más. Discipulado. Ya volví a hablar qué había pasado, porque no nos mandaban los libros, ya vienen. Yo les voy a decir que sábado vamos a empezar a las 8 de la mañana, quedamos. Voy a empezar con un estudio súper sencillo. Se llama Vida Abundante. Pero el propósito es que para que usted forme parte de este estudio, usted me tiene que traer por lo menos el nombre de una persona a la que cuando usted termine este estudio, usted le va a dar ese estudio a esa persona. Aquí no es para que crezca en conocimiento. Aquí es para que crezca en servicio al Señor. Porque a veces, hermanos, la gente va a campamentos de evangelismo y le meten todo lo que sea de evangelismo,
Regresan a casa. Qué bonito estudio, qué bonito ambiente, qué cosa más maravillosa. Pero hasta ahí llega todo. Hasta ahí llega todo. Vida Abundante es un estudio muy sencillo, pero que va llevando a la gente paso a paso en sus 5 lecciones, va llevando a la gente paso a paso a que al final de las 5 lecciones no le quede otra más que recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Allá por la segunda o tercera lección se trata de Juan capítulo 8 versículo 44, donde dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. La gran mayoría de la gente dice: ¿eso quiere decir que yo soy hijo del diablo? Mientras no tengas a Cristo en tu corazón, lo eres. Súper sencillo, pero muy bueno para evangelizar. Nosotros usamos esto en Galeana Morelos antes de una campaña de evangelismo. Cuando la gente llegó a la campaña, la gente ya iba preparada para pasar al frente. Toda la iglesia tomó el curso y toda la iglesia enseñó por lo menos a una persona. De ahí la iglesia vino a un crecimiento maravilloso e increíble. Los espero. Los espero. Bien, hermanos, nuestra máxima vocación, óigame bien esto, es amar a Dios y amar a la gente. Al hacer esto hemos cumplido los propósitos de Dios de la adoración, compañerismo, ministerio, evangelismo y discipulado. Se ve todo junto, las 5 cosas. Sigamos con la historia del buen samaritano. Así que Jesús contó esta historia para todos los que estaban ahí, para explicarles la pregunta que había hecho el intérprete de la ley: ¿quién es mi prójimo? El propósito primordial de esta parábola es contestar esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Por eso él contó la historia acerca de este hombre, un buen hombre, ¿verdad?, que había ido a un lugar y se llama el buen samaritano. ¿Sabe que esto es un terrible contraste para los judíos? Para los judíos un samaritano era lo más malo que podía haber. No había, dentro de los samaritanos no había buen samaritano. Todos eran malos. Nadie tenía nada bueno, así que esto es un verdadero contraste. Es como usar algunas cosas así. Esto sé que no lo va a decir mi esposa y no lo digas, ¿ok? Así que es un tremendo contraste. En gramática esto se llama un oxímoron. Ahora, ¿qué significa esta palabra? En gramática significa palabras opuestas. Por ejemplo, bueno, malo. Grande, pequeño. Bello o bella, o feo o fea. Y para los judíos decir buen samaritano era un contraste. Los buenos samaritanos no son buenos, son malos. Así que ya por ahí empezó Jesús mostrándole algo que ellos tal vez no podrían entender. Pasó el doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a ver quién es su prójimo. Vamos a ver quién es el prójimo. Así que, ¿cuál sería la motivación de este abogado? O de este intérprete de la ley, o de este doctor de la ley. Justificarse. Quería justificarse porque posiblemente odiaba a los samaritanos, porque posiblemente simplemente tenía buena relación con las personas con las que se llevaba bien. Posiblemente había algunas personas por ahí por las que tenía algún problemita para llevarse bien. Así que él buscaba justificarse. Y Jesús empieza a narrar esta palabra. Dice que respondiéndole Jesús a esta persona, subió alguien de Jerusalén, descendió alguien de Jerusalén a Jericó. Y se dice descendió, hermanos,
Porque ese camino de Jerusalén a Jericó, aunque era un camino muy transitado, era un camino muy escobroso, muy oscuro. Era bajar algo así como 1000 metros de la altitud del mar. Jerusalén estaba como a 1000 y pico de metros sobre la altitud del mar. Y Jericó estaba al nivel del mar. Así que era una buena bajada o una buena subida, como usted lo quiera ver. Como era un camino muy transitado, como era un camino, pues vamos a decir un camino rural, era también un camino donde los ladrones acostumbraban a esconderse. Era un camino donde los ladrones acostumbraban a esconderse para poder asaltar a alguna persona por ahí, para asaltar a la gente. ¿Ok? Así que, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí en esta parte de la parábola que hemos visto aquí? Este hombre, al hacer esto descendiendo de noche, él mismo ocasionó el problema en que se vio. Él iba solo. Normalmente la gente esperaba para ir en caravana, para descender de ese lugar, ir juntos, para así juntos tratar de cuidarse de los ladrones. Y esta persona en su osadía, ¿verdad? Pues muy osado, yo puedo. Y entonces descendió solo y él mismo es culpable de lo que le pasó. Observe por qué le estoy diciendo, él mismo es culpable de lo que pasó. Hay un dicho muy mexicano que quiero al ratito analizar con esta situación. Aquel hombre iba descendiendo de Jerusalén. ¿Quién vino primero? ¿Quién vino primero? Un sacerdote. Es posible que este sacerdote venía subiendo en vez de ir bajando. Es posible que a este sacerdote le tocaba en suerte oficiar. Le tocaba atender los oficios del templo y por lo tanto aquel hombre sabía que no podía acercarse a ese que estaba ahí tirado, porque la ley decía que si él tocaba a una persona muerta quedaba impuro por 7 días y perder la oportunidad de sentirme fachoso, orgulloso, vanidoso, de estar haciendo algo por Dios, prefirió no atender. Lo vio, ¿ok? Lo vio, pero no hizo nada. Porque dijo para sí mismo, si está muerto, me pierdo la oportunidad de presumirle a los demás de que yo oficié en el templo, de que yo soy un maestro, de que yo hago esto, de que yo hago lo otro. Hay gente que hace las cosas solo para presumir y no para adorar a Dios. Y ese señor sacerdote lo demostró, porque estaba primero. Y a Dios le hubiese agradado más que tuviera compasión de ese hombre ahí tirado, estuviera muerto o vivo, que conservarse puro para ir a oficiar al templo. Después pasó un segundo personaje por ahí. ¿Quién era? Levita. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son los descendientes de Leví. Son los que no heredaron tierra. ¿Okay? Recuerde que José recibió 2 partes, 2 porciones, una para cada uno de sus hijos. Los que no recibieron tierra fueron los levitas, los cuales fueron consagrados para el cuidado y el oficio del templo. Ellos eran usados por los sacerdotes para encargarse de hacer los menesteres necesarios en el templo, para prepararlo todo, para limpiarlo, etcétera, etcétera. Aquel hombre fue un poco más osado. ¿Ok? Fue un poco más osado. Se acercó un poquito, lo vio
Se le quedó viendo tal vez un buen rato y después le dio la espalda y siguió caminando. Vio, pero no hizo nada. Simplemente vio, se fue, no hizo nada. Pero de repente llegó alguien. Para vergüenza del intérprete de la ley o doctor de la ley, un samaritano, un extranjero, un enemigo, un odiado. Y es posible cuando Jesús dijo y que entonces vino un samaritano, han de haber dicho los que estaban oyendo, a lo mejor hasta de patada le dio, porque era lo que podían esperar, ¿no? Si era un judío, lo voy a acabar de rematar. Al fin y al cabo ni nos queremos, nos odiamos. No. Detuvo su cabalgadura, se bajó de su caballo, burro o mula, quién sabe qué llevaría, lo vio mal herido, le dio los primeros auxilios. Después de que le dio los primeros auxilios, lo subió a su cabalgadura. Después de que lo subió a la cabalgadura, lo llevó al hotel 5 estrellas. En el hotel 5 estrellas vemos que este era un hombre muy importante y muy conocido. Lo llevó a un cuarto. Le siguió dando los primeros auxilios para que estuviera bien. Y al otro día, porque el hombre no se había recuperado completamente, fue al gerente del hotel Elizabeth, o como se lo quieran poner por nombre, y le dijo: aquí tienes $100. Por favor, atiéndemelo. Y si esto no te alcanza, cuando pase de nuevo por aquí, te repondré todo lo que hayas gastado en él. Dice que le dio un denario, todo un salario. Aquel hombre se fue. Vea a este hombre, un extranjero, un enemigo de los judíos. Su prójimo fue aquel enemigo que estaba tirado, que necesitaba su ayuda, y estuvo listo para darles ayuda. Este hombre era alguien importante. Era un hombre compasivo. Era un hombre muy conocido. Era un hombre que gozaba de un prestigio y un reconocimiento grande. Porque yo, gerente de un Holiday Inn, me dice: ahí te dejo tanto y si gastas más de eso me dices, que al regresar te lo pago. Era un hombre digno de confianza. Era un hombre digno de confianza. Qué tremendo, ¿no? Un extranjero tuvo más compasión que los mismos que eran de su raza y que eran quienes tenían más el deber de haberlo atendido. Pero el extranjero lo atendió como si fuera de su propia raza, y más que si fuera de su propia raza, como si fuera su propio hermano. Así que cuando Jesús termina la parábola de esta persona, le dijo a aquel hombre: ¿quién crees que fue el prójimo de ese que estaba enterado? ¿A poco dijo el samaritano? Ni siquiera se atrevió a decir el nombre. Dijo: el que tuvo de él misericordia. El que tuvo de él misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. ¿Quién es mi prójimo, hermanos?
mi hermano, mi amigo más querido. ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién consideras tu prójimo? Jesús quiere que sigamos el ejemplo del buen samaritano y ser un buen vecino. Tenemos que tener la visión. Tenemos que tener la visión, los ojos para ver a los que sufren. Tenemos que ir a la gente y hacer lo que sea necesario para llegar a ellos con el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Primera de Juan 3, 16 y 18. Yo los felicito siempre, hermanos, siempre los he felicitado. ¿Quién era Guillermo? Estoy seguro que muchos aquí no saben ni quién es Guillermo. Pero todos levantaron sus manos para apoyar a Guillermo. ¿Quién es el hermano Abdías Silva Mijangos allá en Oaxaca? Entre los indígenas oaxaqueños, entre los indígenas que andan descalzos y niños que no tienen un juguete para abrir, un regalo, y que año tras año ustedes con su corazón abierto envían algo para ayudar al pastor Abdías, al misionero Abdías, a dar un regalito a aquellos niños. Pero es necesario que siempre se nos esté recordando que no debemos dejar de hacerlo. Dice Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha conocido a Cristo como Salvador personal de su vida, el amor de Dios tiene que estar en ti, pero no solo dentro de ti. El amor de Dios debe salir de ti y mostrarse al mundo entero. Amén. Amén. El amor de Dios no es para guardarlo dentro de nosotros, es para hacer lo que fluya a través de nosotros hacia aquella gente que está en necesidad. Déjeme este otro verso en 4:20 de Primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Déjenme contarles una historia que estuvo circulando un tiempo atrás por internet y que yo la guardé por si un día me podría servir como una manera de explicar de más el mensaje. Y esta historia interesante que yo leí acerca del pastor Jeremías Stipek se ha transformado y mucha gente la lee. ¿Qué hizo este pastor Jeremías en español? Lo habían invitado a una iglesia de más de 10,000 miembros, con un templo maravilloso, hermoso. Este hombre se vistió como un homeless, alguien que no tiene casa, un vagabundo. ¿Ok? Todo harapiento, su ropa rota, sucia, con pelos así largos y
Y llegó a la iglesia tempranón, antes de que empezara el servicio, antes de que se llenara el templo, y la gente empezó a llegar y él en la puerta. Creo que lo saludaron 3 personas. Después, cuando ya el templo estaba casi ya lleno para empezar el servicio de ese día, entró, se fue a sentar adelante. Los diáconos, muy amablemente, le dijeron: ¿no le gustaría mejor sentarse ahí atrás? Y él se paró y se fue a sentar atrás. Ahí estaba. Cuando llegó el momento de presentarlo a la iglesia, los diáconos subieron a la plataforma, al estrado, al altar, como usted le quiera llamar, y dijeron: hermanos, pues queremos presentarles al pastor que a partir de hoy va a ser nuestro pastor. La gente empezó a aplaudir fuertemente para conocer al pastor que les iba a pastorear. Pero de repente no veía que se parara nadie, sino que se paró aquel harapiento, aquel vagabundo, aquel homeless, ¿verdad? Y empezó a caminar hacia el frente y la gente dejó de aplaudir, por supuesto. ¿Y ahora este vagabundo qué está haciendo? ¿Por qué va para adelante? Llegó, se subió a la plataforma, tomó el micrófono del diácono que lo tenía en la mano y empezó a contar su historia de lo que había hecho, cómo se había vestido cuando llegó, que solo lo saludaron 2 o 3 personas, cómo le pidió a unos dinero para poder comprarse un taquito porque tenía hambre y nadie le dio ni 5 centavos, más bien lo hacían a un lado. Cómo amablemente los diáconos le pidieron que se fuera para atrás. Me doy cuenta que he sido invitado a una iglesia de gente porque no veo los cristianos. Y entonces tomó y leyó este pasaje muy conocido allá en Mateo. Este pasaje que conocemos, Mateo 25, 34, 26 al 1, que dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Déjenme decir esto. Después que recitó esto, miró hacia la congregación, les contó todo lo que había hecho,
¿verdad? Y luego dijo, hoy veo una reunión de personas, no una iglesia de Jesucristo. El mundo tiene suficiente gente, pero no los suficientes discípulos. ¿Cuándo va a decidir convertirse en discípulo? Luego despidió el servicio y dijo, hasta la próxima semana. Si esta historia, esta parábola, es cierta o no, no lo sé. Pero hermanos, sea cierta o no, ¿no nos dice algo? Hoy las iglesias grandes aquí en Estados Unidos, no tan solo en sus templos lujosos, no tan solo necesita usted ir andrajoso o vagabundo, simplemente vaya usted con mezclilla, con tenis y una camisa común y corriente y no creo que le saluden. Hay iglesias grandes en México que conozco, que cuando llega una persona mal vestida, ni siquiera la miran. ¿Qué haría usted? Si uno de esos tatuados en todo su cuerpo llega aquí con una de esas camisetitas de mangas cortas, chiquitas, con short, sucio, greñudo, ¿qué haría usted? Estaría volteando a cada rato para verlo a ver y escondiendo su bolsa, no sea que le vaya a robar. Yo lo vi, hermano. Y lo vi en la primera de Gatesville. Creo que fue el único que fue a darle un abrazo y un saludo de bienvenida a esa persona. Esta historia debe ayudarnos a nosotros a entender cuál debe de ser nuestra actitud hacia toda la gente. El doctor Barclay pone 3 cosas y con esto termino. Para ayudar a una persona, usted no tiene que fijarse si esa persona fue responsable de lo que le pasó o no. Hay un dicho muy mexicano, él se lo buscó, que se las arregle él solo. Y no es así. No es cómo fue que entró en ese problema, es cómo puedo yo ayudarle a esa persona. No importa si es alguien a quien yo conozco o no conozco. Es una persona que necesita mi ayuda. No importa si es cristiano o no es cristiano. Es una persona que yo conozco y necesita mi ayuda. El reto de hoy, hermano, busca a la gente que necesita conocer de Jesús y compártele el amor de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Amén. Hermana.